explicando a lo largo de la entrevista, ¿no? Mónica, quisiera empezar primero preguntándole sobre sus inicios, es decir, ¿qué le, en una de sus diapositivas de presentación me llamó la atención una frase muy interesante que dice, los idiomas me escogieron o yo escogí los idiomas, ¿verdad? Ah, sí, Quisiera preguntarle eso, si los idiomas le escogieron a usted o usted escogió los idiomas, por favor. bueno, en mi caso los idiomas me escogieron a mí. No, yo no pensé en realidad en ser, en entrar en el campo ni educativo ni tampoco en el campo del emprendimiento. Supongo que mi visión cuando estaba chica era más como de repente estudiar historia. De hecho, más me gusta la historia, la arqueología, la paleontología. Y en mi familia, por coincidencia, hay varias personas que tienen estas carreras. Am, pero no, no había pensado yo en eso, pero siempre me gustaron los idiomas, ¿no? Y bueno, estando en la escuela ya me daban curiosidad, luego ya cuando fue avanzando el tiempo me dio mucha curiosidad y dije, bueno, creo que no sería una mala idea en todo caso estudiar uno. Lo hice por diversión, si soy muy honesta, o sea, lo hice porque me gustaba, me divertía y bueno, decidí empezar con el idioma que yo ya conocía, que de hecho ya lo conocía desde la escuela, tuve muchísima suerte en aquella época en estar en un colegio en el que la educación en inglés tenía un muy buen nivel, tenía muy buenos profesores además, y no era una educación restrictiva, así que nos daban bastante, digamos, bastante ambiente, bastante amplitud creativa a los niños y a los jóvenes, sobre todo a los niños, porque ahí ese fue el primario. En el secundario cambiaron un poquito las cosas, pero igual también el nivel fue muy bueno siempre, así que en ambos lados, aquí en Perú la educación es primaria hasta los sexto grado, más o menos unos 11 años, 12 años, y luego empieza la educación secundaria que va pues hasta los, depende, 16 17, ¿no? Eh, en ambos niveles tuve mucha suerte porque en realidad la educación fue muy buena en idiomas en inglés, ¿no? No teníamos otro idioma. En esa época también no se estilaba de repente estudiar otros idiomas, ¿no? Entonces, estudiábamos sí inglés, pero no otros idiomas. Y sí, muy bien, me gustó mucho, me dio mucha curiosidad. Luego empecé a trabajar, como que no, quería ver de qué se trataba todo, estaba muy joven, entonces no tenía como que esa idea de voy a dedicarme a tal cosa específicamente, voy a estudiar de frente a la universidad. No, 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 yo empecé a trabajar para experimentar a ver qué cosas, de qué se trataba la vida y un poco eso. Y a ganar un poco de dinero, porque básicamente quería independizarme. O sea, mi meta siempre fue ser independiente, entonces, bueno, quiero ver. No tenía tanto la necesidad, pero quería independizarme. Entonces, no era precisamente una, era un poco rebelde, entonces decía, no, no me voy a poder llevar de repente muy bien, no sé, de repente quiero hacer otras cosas y mi familia siempre me ha apoyado en todo, o sea, en realidad no, nunca me han puesto peros, nunca me han dicho no hagas esto. Y digo, bueno, haz lo que tú quieras, ¿no? ¿Quieres estudiar arte un año, me acuerdo? Y bueno, me gusta muchísimo, pero no es lo mío, porque hay que tener muchísima paciencia para eso, y yo no, no lo tengo. Y de ahí me puse a trabajar. Y de ahí lo repensé y empecé a estudiar otra vez ya formalmente, ¿no? Ya, pero ya con la curiosidad un poquito más de no solo el inglés, sino otros idiomas. Entonces dije, ah, bueno, vamos por el francés, porque eso lo había escuchado a las personas cuando estaba yo niña, a las madres en el colegio, a las religiosas. Ellas eran de Quebec y yo había escuchado que hablaban entre ellas en francés. Entonces me dio cierta curiosidad, ¿no? Entonces yo dije, ah, este es el idioma que quiero estudiar. Y sí, muy chévere, eso sería, bueno, cuando tuve más o menos unos 18 años, 19, y ahí empecé. Sí, a los 18 formalmente ya estudiar ya como el inglés ya como una carrera y el francés también por primera vez, nunca lo había visto antes, la verdad. Y muy interesante la experiencia, muy bonita, aprendí muchísimo, leí muchísimo, porque hay que leer mucho. Ese es el tema que la mayoría de personas a veces no, con el idioma a veces no empatan, piensan que es un tema de entrar a un curso y cumplir con el curso, salir del curso y ya está. Y no, se trata de leer también, porque el idioma ha variado inexorablemente con la cultura, ¿no? En la que está, ¿no? O sea, si estudio inglés, pues no, tengo que encontrar cosas que me lleven hacia conocer un poco más de la cultura, el modo de vida de las personas que viven no solamente en América y en Gran Bretaña, sino en otros países angloparlantes.
igual que si uno estudia francés, también la comunidad de países de habla francesa. Son muchos, ¿no? Son casi 60, entonces hay que entrar un poco a las diferentes idiosincrasias de cada cultura, ¿no? Y bueno, así más o menos es la historia, así comenzó. Sí, muy interesante su apreciación y la introducción que nos ha dado Miss Mónica, ¿no? Bueno, Miss Mónica también quisiera, es algo importante, ¿no? Que a veces las personas, cuando estudian idiomas, ¿verdad? Un idioma nuevo, ¿no? Por ejemplo, inglés, francés, italiano, por citar ejemplos, ¿verdad? Eh, Comúnmente la gente piensa que solamente estudiar un idioma es la parte lingüística o todos los elementos que conllevan la gramática, la parte semántica y todo eso. Pero detrás de eso, pues sabemos que hay un mundo, hay una cultura, hay muchos aspectos. ¿Podría mencionarnos qué beneficios trae estudiar una lengua que no es la materna, sino otra lengua que puede abrir puertas a un mundo tan grande como en el que vivimos, ¿no? Bueno, los beneficios son innumerables, o sea, hay en este momento, sobre todo de la historia, estamos en un punto en el que, si bien es cierto, ha sido, como yo comentaba antes, como usted antes de la entrevista, un año bastante desafiante, por decirlo así, porque hay que ser optimistas igual a pesar de todo lo que está pasando. Ha sido un año muy desafiante y sobre todo precisamente en este contexto muy particular, el aprendizaje de idiomas tiene una importancia crítica y yo diría, o sea, que va a ser algo fundamental para el crecimiento tanto a nivel, digamos, macro, como comunidades, poblaciones y países completos, como a nivel personal, ¿no? Cobra una importancia muy, muy grande, muy fuerte. Estamos ahorita, por ejemplo, aquí en mi país, en Perú, estamos con el tema de que hay muchos hay proyectos de inversión, si bien es cierto, hay mucho caos también, pero también hay proyectos de inversión muy interesantes que ya se están llevando a cabo desde hace años atrás y ya por fin van a ver la luz en unos meses, ¿no? El más famoso es Puerto Chancay y es el puerto que va a ser el más importante de todo el continente. Entonces, eso va a traer no solamente inversión, sino muchísima gente ya está trabajando ahí desde hace años. Y bueno, en realidad nosotros andábamos enterados como este último año, porque en realidad nunca se nos había hablado mucho de eso. Hay profesionales peruanos, hay profesionales también de la empresa del país que ha gestionado la mayor parte, digamos, del tema, que es China. Obviamente ahí la incidencia de mandarín es fuerte. Pero hay especialistas de Alemania, de Francia, de Bélgica, de muchísimos países de diferentes idiomas. Entonces, ahorita esa pequeña ciudad se ha vuelto un foco pluricultural. Obviamente ahí confluye mucha gente de muchos países del mundo. Y así va a pasar con el resto del país, o sea, va a haber un cambio, va a haber un antes y un después de este proyecto tan importante, ¿no? Entonces, ahorita hay un punto, estamos en un momento en el que estudiar un idioma va a definir quiénes están, yo diría, dentro del juego y fuera de él. Por eso es que es tan importante democratizar, como yo siempre digo, democratizar precisamente la enseñanza de los idiomas, porque también es una cosa que noto constantemente, que es el tema de que es como si los idiomas o en general la educación estuviese solo dedicada a unos cuantos, pero no a todos, ¿no? Entonces me parece un poquito injusto que no tenga llegada para todas las personas, porque si ellos tuviesen esas herramientas, serían capaces de trabajar desde donde sea. Yo, por ejemplo, trabajo desde aquí, desde casa, y parece que la gente a veces no sabe cómo es mi trabajo, pero sí es cierto que las clases en sí de repente no me toman tanto tiempo, sino más la preparación y todas las otras cosas, pero el trabajar desde casa también te da muchísimas ventajas. También da desventajas porque el ser emprendedor toma tiempo, ¿no? Ya hablaremos de eso, pero el tema de que te da ventajas, como yo puedo trabajar de cualquier punto del país o del planeta, ¿no? Hace unas 3 semanas estaba en otra ciudad porque había un congreso, el Congreso Nacional de Profesores de Francés, organizado por la UNIPROFIT, que es la Unión Peruana de Profesores de Francés, a la cual pertenezco, y bueno, tenía que salir de la ciudad por varios días porque el congreso era allá, ¿no? Y siempre en esta época del año hay congresos de francés. Entonces, me da la libertad de poder irme, transportarme y también seguir dictando clases, seguir atendiendo a mis alumnos, seguir evaluando cosas de trabajo desde donde yo esté. Entonces, eso es algo que también me ayuda mucho, me favorece mucho.
puedo aprovechar también para tomar un día para mí, o sea, pues, son muchas ventajas, ¿no? Yo creo que todas las personas merecerían en todo caso tener esta ventaja, ¿no? De saber de que desde su celular, incluso, o desde un ordenador o desde una tablet, pueden trabajar y pueden cambiar su vida de manera muy grande, o sea, puede haber un cambio, un antes y un después de eso. Pero digamos que no nos han educado para eso, nos han educado para cuestiones más como de trabajar de manera tradicional, de oficina, que si uno tiene que estar presente siempre, y no siempre es así, o sea, en muchos casos no es necesario estar ahí, ¿no? Podemos hacer las cosas de manera virtual, reuniones virtuales, clases virtuales. Hay muchas cosas que en las que podemos ahorrar tiempo y dinero, por ende, sí podemos trabajar en lo virtual, ¿no? Que es lo que estoy comentando, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de los idiomas es esencial para estas épocas. Y va a ser un cambio brutal para todo el continente y para todo el planeta, pero sobre todo va a ser una gran ventaja para aquellos que se pongan antes, ¿no? Por eso siempre les digo a los chicos, certifíquense, estudien, incluso autodidactamente, si no pueden de repente seguir un curso, pues háganlo porque siempre es una ventaja competitiva frente al resto. Y este es un mundo muy competitivo, la verdad, y cada vez se vuelve más competitivo, así que se necesita eso, ¿no? Y se necesita compartir las oportunidades también de enseñanza, ¿no? Entonces, tener estos webinars, tener este programa donde podemos informarnos más sobre emprendimiento, tener la de Teachers Interview, por ejemplo, que hice hace unos meses con usted también, que es otra forma también de fomentar el tema de la enseñanza de idiomas, de compartir entre profesores también de diferentes partes del continente, diferentes partes del mundo. Es una opción para todos muy enriquecedora, ¿no? Entonces, a mí me parece que es algo que necesitamos difundir muchísimo más de educación en idiomas para ayudar precisamente al crecimiento y a la independencia, a la libertad financiera y personal y profesional de muchos latinoamericanos que lo necesitan muchísimo, ¿no? De hecho, Miss Mónica, justamente le iba a tocar el punto de que, o sea, esa libertad, esa autonomía de manejo de tiempo que permite tener a un freelancer, o sea, una persona que puede trabajar dueña de su tiempo, dueña de sus recursos, sin un jefe inmediato, ¿verdad? Claro, Permite, en este caso, disponer de poder elegir a su tiempo en la comodidad de su espacio, ¿no? La tecnología actualmente permite, ¿no? Hay plataformas virtuales, ¿no? En las cuales, por ejemplo, piden constantemente maestros, ¿no? Maestros de inglés, maestros de francés, maestros de español. Entonces, estas plataformas consiguen alumnos, hacen un trabajo de reclutamiento, ¿no? Y bueno, pues al maestro lo ayudan, ¿no? Es una forma también de trabajar, ¿no? En lo que usted mencionó, en cambio, es algo ya propio, o sea, uno mismo hace ese trabajo y créame que yo en redes sociales he visto muchos educadores, muchos profesores de idiomas y de otras áreas también que manejan su tiempo, ofrecen clases, tutorías, cursos de conversación y créanme que valoro mucho, ¿no? Porque realmente tienen su tiempo, ¿no? Eh, en su caso, Miss Mónica, ¿cuáles han sido los desafíos en los cuales usted ha tenido que enfrentar? Porque todos sabemos que en los emprendimientos siempre hay pros y también hay situaciones en donde tenemos que enfrentarnos, ¿no? ¿Podría comentarnos un poquito sobre eso? en el caso de desafíos, bueno, Eh, hay varias cosas, ¿no? O sea, emprender de por sí es algo complicado, ¿no? Emprender en estas épocas y en nuestros países es algo complicado, pero emprender en educación en solitario al inicio, ¿no? Es casi como una contradicción para muchas personas que conozco, muchos colegas míos no lo ven como, o sea, porque está vista, la educación está vista como algo que casi siempre se da en conjunto, casi siempre se da a través de una escuela, un instituto, los cuales ya he estado, pero digamos que ya esas etapas yo ya las viví y las disfruté muchísimo porque de verdad, tengo muchas anécdotas muy bonitas, muchos alumnos todavía que conozco de aquellas épocas, inclusive estoy enseñando a la siguiente generación de alumnos, a los hijos. Entonces, sí, es súper chévere, pero esa etapa, como que digo, ya la terminé, digamos, ¿no? Yo ya viví esa etapa. Ahora, yo quería emprender, pero el tema es de que
bueno, ahí fueron, digamos, dos o tres ayudas. Una fueron, bueno, tres ayudas en realidad. Una fueron circunstancias a nivel personal, de otro emprendimiento que no tenía nada que ver con educación, que al final terminó porque ya había cumplido su ciclo. Y también nos dimos cuenta del crecimiento de lo virtual en casa, en familia. Entonces estamos viendo, bueno, ¿sabes qué? Creo que no, ya no vamos a seguir teniendo un local físico. Me acuerdo en esa época mi mamá tenía, sigue teniendo el emprendimiento que tiene, ella es empresaria en lo que es el rubro de artesanías, y tiene una empresa que se dedica a todo lo que es artesanías en tela. Ella es diseñadora y ella es la que ejecuta muchas de las cosas, tiene colaboradoras, pero ella ejecuta muchas de las cosas, todo el tema de creación, todo el tema de ensamblaje, todo ya está en plena campaña. Entonces, ella tenía una tienda antes de estas artesanías, no, no típicamente peruanas, no artesanías creativas, más que nada, y ella es entre artista y artesana, porque o sea, ella diseña cosas y luego las plasma en por ejemplo, algunos utilitarios, otros muñecos que va a comercializar. Pero el tema es que ya tenía un local, pero nos dimos cuenta que ya lo virtual estaba cobrando mucha fuerza. Entonces, en el 2019, justo antes de la pandemia, medio año antes, sí, 6, 8 meses antes, decidimos nosotros terminar con eso porque dijimos, nos está costando cumplir con los pedidos virtuales y cumplir con estar en un local. Así que nos vamos, ¿no? Y decidimos que acaba ahí todo. Y habíamos tomado la decisión. Luego pasó también una coyuntura personal y familiar. Ese año prácticamente ya como que fue un poco difícil para nosotros, pero al final del año, recuerdo en diciembre, hicimos un primer showroom y en casa organizamos algo, dijimos vamos a hacer algo para nuestros clientes más cercanos, pasarles la voz, que vean las cosas porque estaban acostumbrados por casi 20 años que tuve esa tienda a ver siempre las creaciones de mamá. Entonces organizamos algo muy chévere, salió muy bonito y se continuó y ellos continuaron de manera virtual. Entonces yo dije, bueno, yo regreso a lo mío. Yo regreso a lo mío, a lo de los idiomas, no hay problema, no pasa nada. Había seguido con eso en paralelo, pero como que por todas las circunstancias me había enfocado más en eso en esos últimos meses, sobre todo en ese último año, ¿no? Entonces dije, bueno, entonces voy a seguir con lo mío, ¿no? Pero esta vez también de manera virtual. Después dije, no, voy a entrar a un colegio. Ah, esta es la anécdota, ¿verdad? El segundo empujón me lo dio un colegio. Sí, eso es lo que nadie sabe, pero bueno, vamos a hacerlo mundialmente famoso acá. Me despidieron, a mí me despidieron en pandemia, ¿no? Y esa es una historia que aún no he contado, pero sí lo voy a contar en mi blog de Instagram y de Facebook también, pero bueno, adelantando un poco acá, sí, cuando estuvimos en pandemia me ayudaron muchísimo. Bueno, fue un sufrimiento enorme en ese momento, porque yo me encantaba el lugar donde estaba, me parecía un equipo súper lindo de profesores, me parecía genial todo. Yo había encariñado ya hasta con los alumnos en el poquito tiempo que habíamos estado juntos y llegó la pandemia y obviamente todos pasamos a lo virtual. Pues nosotros seguimos trabajando y trabajando sin advertir que nada iba a pasar. Luego a varios de nosotros nos cortaron la cabeza, como se dice. Yo hasta el día de hoy no he tenido la oportunidad de volverme a acercar, pero en algún momento lo haré porque les tengo que agradecer porque me hicieron el favor de la vida a mí al hacer eso. Y la mayoría de gente no se explica por qué. En mi caso, para mí ya creo que esa etapa había estado cerrada y yo no me había dado cuenta. Ahora entiendo de que mi camino era otro. Yo en ese momento me molesté muchísimo. Dije, ¿qué? ¿En pandemia? ¿Qué? Encima no tenemos ni sueldo, ¿qué? Nos quedamos, pero en nada. Era totalmente, o sea, acabo de cerrar un negocio y ahora se me va un empleo. O sea, era como, ¿y ahora? ¿Qué hacemos? No, para mí fue en ese momento muy chocante y bueno, también fue chocante, bueno, todas las circunstancias, la pandemia en sí ya era algo, acá yo también vi cómo fue en Ecuador, vi cómo fue en otros países, pero fue muy, muy fuerte aquí y eso es hasta ahorita creo que una cosa que siempre se me voy a acordar de esas primeras épocas, del 2020 y del 2021 que fueron los más difíciles de los años, pero está igual, ¿no? O sea, es casi 2 años de confinamiento, acá fueron 2 años de confinamiento, entonces empecé a trabajar en virtual gracias a una profesora que me ayudó mucho a salir del atasco que tenía, porque en ese momento me quedé como, ¿y ahora qué voy a hacer? Estaba negada, o sea, bueno, primero empecé a trabajar en un sitio, luego en otro sitio, dije, bueno, estoy bien, puedo seguir trabajando así.
Y en ese momento hubo un profesor también que nos dio una charla sobre herramientas virtuales, todo, algunas las conocí, otras no. Dije, "Ah, qué bien". Y luego llegó mi Gabriela, se le conoce a mi Gaby, ¿no? Y Gabriela Rodríguez. ¿Y qué pasó? Que ella, pues también muy generosamente nos habló, que sí, Zoom. Yo ya conocía Zoom, pero algunas de las funcionalidades no las manejaba muy bien. Entonces sí conocía Zoom y conocía Google Meet. Google Meet me, está bien, pero no me gusta de todo. Yo siempre preferí el Zoom. Entonces, ella muy generosamente hizo un taller, me acuerdo, un día y nos instruyó a todos. Usted sabe cómo es mi Gaby, que es Gabriela Rodríguez, de verdad, que es una persona, una calidad humana muy, muy bonita y generosamente nos brindó su tiempo y su expertise y también y sus ideas de cómo podíamos hacer tales y tales cosas, ¿no? Y para trabajar esto puedes hacer esto, para trabajar esto puedes hacer lo otro. Genial, me la pasé súper genial. Profesor Kevin también de la Cruz, me acuerdo que también hizo un taller en esas épocas, primeras épocas de pandemia, que nos ayudó muchísimo. Y yo dije, bueno, y estoy como ya más inspirada a volver con más fuerza, porque había buscado, pero en modo pasivo, estaba como, tengo un trabajo suficiente, tengo este grupo suficiente, tengo estos grupos suficientes. Y ya era como que no. Ya el golpe lo doy cuando, después de hablar con ellos, dije, bueno, entonces voy a meterme de lleno acá, ¿no? Ya que pues ahora estoy virtualmente sin más nada, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Y empecé ya activamente a gestionar todo esto. Me metí en una plataforma, justamente ahora que hablo de plataformas virtuales, a Fiverr, ¿no? A Fiverr.com, que la recomiendo, sí la puedo recomendar porque sé que cumplen con los emprendedores. Eso sí, siempre recomiendo cuando entren al emprendimiento digital, verifiquen siempre los términos y condiciones de todo lo que se da ahí, porque Fiverr, por ejemplo, cobra una comisión de 20%, ¿no? Igual que Upwork. Entonces hay que siempre ver bien eso, los métodos de pago que funcionen, ver recomendaciones, cumplir mucho con el tema de los contratos que uno haga, ser muy, muy preciso en los contratos, especificar muy bien la información y cumplir con los contratos. Gracias a Dios tuve la fortuna de tener muy buenos alumnos en Fiverr también, de tanto de Estados Unidos, de Francia, de Italia, hasta de Taiwán. ¿No? Entonces, o sea, fue una experiencia muy chévere, pero también me quitaba tiempo de lo otro que yo ya estaba creciendo solito, orgánico, de boca a boca, estaba creciendo el negocio mío, pues, ¿no? Entonces, bueno, ya como que Fiverr lo tuve que postergar un poco. Me dio un poco de pena porque en realidad sí me estaba dando resultado, pero no podía ver las cosas al mismo tiempo, no se puede. Uno tiene que tomar la decisión en qué momento. Hay gente a la que le resulta mucho trabajar en plataformas y administrar bien sus tiempos, genial. Vayan por ello. Fiverr, Upwork, Legit, Contra, Workana, Freelancer, Revolancer, Gumroad, todas esas plataformas son muy, muy buenas y obviamente también tener un perfil en LinkedIn ayuda muchísimo, ¿no? Algo que también aconsejo siempre. Pero yo creo que fue una bonita experiencia y bueno, yo creo que lo, digamos que esas fueron las cosas que me lanzaron más a definir que quería un emprendimiento y que quería un emprendimiento así sea en solitario, aunque parezca extraño. Porque en educación muchas veces te dicen, no, pero hay que juntarnos, hay que hacer grupos de estudio entre varios profesores o esto. Pero yo me conozco y digo, primero quiero empezar en solitario a ver qué tal va. Vamos a ver cómo va funcionando y además también porque tengo una visión de las cosas que no siempre empata con el resto. Entonces digo, sé que con algunas personas sí, pero de repente no con todos, ¿no? Entonces vamos a ir probando y fuimos testeando diferentes tipos de clases, paquetes para ofrecer a los alumnos, beneficios también, métodos de pagos. Hay que probar muchísimas cosas acá. Y se tiene que reflexionar mucho sobre si uno quiere continuar o no. Muchas veces uno está a punto de decir, ya no más, ya no, que se acabe. Porque en verdad, a veces sí, yo me acuerdo que en el 2022 andaba muy cargada de trabajo, no tenía tiempo ni para respirar. Fue una época muy alta, me acuerdo. Ahora está como un poco más tranquilo el mercado porque el mercado está un poquito, está dudando, digamos, que está dudando. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay mucha necesidad de estudiar, pero las condiciones actuales en muchos países están un poco complicadas y también hay factores de coyuntura que también complican más las cosas, como el tema, por ejemplo, ahorita mis alumnos en Estados Unidos están a semana y media de ver qué es lo que va a pasar en el mundo para ellos, en las elecciones, ¿no? Entonces, como que están evaluando, me quedo sin trabajo, ¿no? Porque algunos tienen ese temor de que, y de hecho ha pasado, ¿no? Voy a tener suficiente para pagar mis clases, voy a... Entonces, hay muchas cosas, muchos factores que influyen ahí.
Lo otro fue el decidir, o sea, cambiar el chip de la mentalidad y formarme. Eso fue otra cosa que tuve que tomar la decisión de formarme ya de manera más activa, y no solo activa, sino de crear un frente de inversión prácticamente, aunque sea pequeñito, pero para formaciones, que me lo cuestionaron a mil, pero he probado de que tal vez no al 100%, ya depende de mí, pero da resultados siempre seguirse educando. Así que continúe educándome, continúe mejorando, continúe formándome, porque uno nunca termina de aprender. Así que seguí, seguí, seguí. Bueno, hasta el momento sigo haciéndolo. Yo tengo mentores, tengo mentoras, en femenino, de hecho, eh, que me ayudan mucho a focalizar todo, a enfocarme en todo lo que tengo que hacer, a seguir también, a aprender también técnicas de no tanto del tema educativo, sino del tema comercial y de mentalidad también, de cambio de mentalidad. Entonces, justamente estoy por sacar una certificación ya en unos días, entonces sigo formándome, pero el tomar la decisión fue difícil porque estábamos en pandemia y era como decir, o sea, vamos a gastar dinero que necesitamos en formaciones. Bueno, sí, tomé la decisión, dije, sí, sí, vale la pena el sacrificio. Así que ahí va, y vale la pena, y cada centavo vale la pena, porque en realidad así uno va aprendiendo, ensayo y error, con las experiencias, ¿no? Y con las formaciones, siempre es bueno educarse, gratuitamente, pago, tutorial de YouTube, lo que sea, pero seguirse formando siempre, siempre, eso sí. A mí tienen que controlar, Bien, porque Estela. me extiendo en las respuestas, por si acaso yo me extiendo en las respuestas. No, está muy bien, Miss Mónica. Bueno, amigos, la hora de los emprendedores está ahorita en vivo presentando esta charla que tenemos de entrevista con Miss Mónica Perla, que ella es docente, freelancer, ¿verdad? Como ustedes pudieron escuchar a lo largo de la entrevista, ¿no? Y los beneficios, pues obviamente, de aprender idiomas y también desde la comunidad del tiempo, del hogar, también cuando uno vaya adaptándose y poder emprender, ¿no? En este tipo de actividades, ¿no? Este, Miss Mónica, pasando a otro tema. eh, Digitalmente hay una nueva generación, obviamente, de jóvenes profesionales, de personas que obviamente usan la tecnología para muchos propósitos, ¿no? Entiéndase en el caso de la educación, los que hacemos docencia, ¿no? Hay estos docentes, estos profesores que actualmente eh, se preparan y están en búsquedas constantes de herramientas digitales, plataformas, ¿verdad? Usted mencionó muchas, algunas plataformas, ¿no? Que permiten pues dar clases y poder conocer, ¿no? Eh, ¿Qué le podemos decir a esos profesores que inician, ¿verdad? Su trayecto en el campo digital, ¿verdad? Me refiero pues a tips, ¿no? Para empezar y mantenerse, pues, ¿no? Obviamente en lo que es en el mundo digital de la docencia, pues en idiomas específicamente. Bueno, en el caso, eh, lo que yo diría, digamos, si me permiten dar un consejo sobre cómo empezar, empecemos con lo que tengamos. Mucha gente se hace muchos problemas con el tema de la tecnología, que tengo que tener la mejor cámara, que tengo que tener el mejor trípode, que tengo que tener la mejor iluminación, que tengo que tener lo mejor de todo, pero no necesariamente funciona así. Es muy importante tener en cuenta que uno tiene, y se va a ver en muchos casos en la vida, en momentos en los que esto es lo que tienes, lánzate. Y yo les recomiendo que lo hagan. Y no hay mejor momento que el día de hoy, ahora. Pero dicen, ahora es de noche, de repente, ¿dónde están? Si desde ahora es de noche, pues háganse una lista de lo que van a hacer mañana. Si es de día, donde ya nos están viendo, pues empiecen ahora a hacer las pruebas de toma de cámara, empiecen a probar el audio de su celular, etcétera. No hay mejor momento que hoy. Otro consejo que podría dar de repente sería no tomarse tan en serio las cosas, porque a veces es que las personas se lo toman muy en serio y empiezan a decir, no, es que tiene que ser perfecto, tiene que ser así, ¿no? A mí me ha servido de mucho, me ha servido de mucho hacer reírme, no burlarme, pero el reírme sí de mí misma me ha servido muchísimo, porque
si uno se toma demasiado en serio las cosas, cualquier error, cualquier traspié, hace un rato no sé qué cosa dije, que ya quedó grabado para la posteridad, pero bueno, yo igual, o sea, no, yo igual avanzo. A veces me critican por esa postura y me dicen, no, pero es que no debe ser así. Pero yo la verdad es que creo de que lo mejor es empezar con lo que uno tiene y si uno comete errores, pues a cometer errores. Así uno va aprendiendo, así uno va puliendo habilidades. Si uno no lo intenta, no va a saber de qué es capaz. Si uno no lo intenta, no va a saber si de repente puede enfrentarse a un grupo de personas más grande cada vez. En mi caso, yo tengo metas muy claras y una de ellas no solamente es el tema de la enseñanza por lo virtual, sino también es hacer algunas apariciones públicas. Entonces, de tiempo en tiempo, quiero hacer reuniones, quiero hacer muchas cosas y ya están planificándose para el 2025. Pero ¿cómo voy a hacer eso si no empiezo primero por aparecer, por ejemplo, acá en el programa o en otro tipo de presentaciones, en webinars, ¿no? O sea, uno tiene que avanzar y dar pasitos, como dice, pasitos de bebé, a veces son un poco incómodos, hay gente que le da muchísima vergüenza, yo sé, el hablar da mucha vergüenza, pero hay que empezar a trabajarlo, aunque sea con nuestros mejores amigos, con nuestros colegas de más confianza, pero hay que empezar a trabajarlo. Son habilidades que necesitamos, son habilidades que necesitamos en el día a día, o sea, ni siquiera para el trabajo nada más, ¿no? Eh, otra cosa es no crean todo lo que les dicen, tómenlo como una sugerencia, pero no lo tomen como una regla de oro. Yo veo muchísimas recomendaciones en el medio. A mí me O lanzan sea, al tomar lo chat. que les sirve, quiere decir, ¿verdad? Claro, o sea, a veces coger lo que nos sirve, alguien me recomienda una cosa, pero de repente eso para mí es irreal porque todavía de repente no tengo tales y tales cosas, me falta crear tal cosa, pero con lo que tengo puedo coger ese consejo, integrarlo y digo, si es positivo, pues ya, vamos a integrarlo a nuestro trabajo, a nuestra vida, ¿no? Pero no, a veces también asumen que todo lo que las personas dicen en internet o en otros sitios o en las universidades o en los colegios es cierto y no es así. Incluso nuestro círculo familiar, quien creyera, a veces el círculo más cercano a uno puede ser el más perjudicial. En el sentido de que lamentablemente, muchas veces nosotros pensamos y damos por sentado, oh, nuestra familia, que nuestra familia nos quieren y obviamente nos van a decir cosas positivas nada más, las que queremos oír o las que nos van a beneficiar más, no necesariamente. Y tenemos que saber desconectar de eso. No necesitamos gente que nos esté saboteando o que nos haga dudar, al contrario, necesitamos gente que nos diga, mira, o sea, no entiendo mucho, pero yo sé que tú puedes, lo vas a lograr, no importa. O sea, así no sepan mucho de nuestro tema, mientras nos apoyen con una palabra de aliento, aunque no sepan de tecnología, las generaciones mayores no saben de tecnología, pero que nos den consejos de vida y todo. Y si son positivos, tomémoslo. Si son negativos, yo sí les diría, desconecten con eso ya. A mí me tomó tiempo desconectar con opiniones pseudo positivas, pero en realidad tóxicas, con comentarios de muchas cosas. He tenido unos comentarios que si los escuchan van a creer que es puro hate que me mandan en redes, pero no, ha sido en vivo y en directo, en mi cara y de gente que conozco de décadas, literal, ¿no? Así como he tenido el mayor apoyo de mis amigos y mis familiares, de mi círculo más cercano, que es, como le digo yo, mi círculo de fuego, que son solo unos, ¿no? Y también como es el grupo de mis alumnos que son muy contaditos, pero también el grupo de mi comunidad, la comunidad de alumnos, colegas y de emprendedores, que es una comunidad genial alrededor del mundo, de Latinoamérica, es una comunidad genial. Así que ese feedback positivo, tómenlo. El feedback negativo, déjenlo, me interesa. Así sea quien sea, uno haya vivido 20 años con esa persona o uno haya tenido esas amistades de la infancia, si te va a dar feedback negativo, no nos sirve. No es bueno contaminar nuestro espacio mental con gente que tiene no un problema con nosotros, tiene un problema consigo mismo y lo va a decantar hacia nosotros. Entonces tenemos que separar eso, dejarlo de lado, porque no nos va a servir para avanzar. Y es triste, pero a veces cuando uno va avanzando en la vida, va a tener que hacer recortes como uno, si uno podara un arbolito, ¿no? Pero es algo que hay que hacer, ¿no? Ojo que los árboles genealógicos también se podan. O sea, que gente, si es algo que están pensándosela mucho, no se la piensen tanto, lo que les haga bien, les haga felices, la buena compañía, los consejos buenos, tómenlos de quien venga, de quien sea, conocido o desconocido.
cosas tóxicas, consejos malos, comentarios irónicos o que no nos van a ayudar o que nos van a hacer sentir mal, déjenos aparte, no son con El ustedes, no rodearse son... también, perdón que le interrumpa, el rodearse también, por ejemplo, de personas que ya también han pasado por ese camino, Sí, mentores que te puedan guiar o personas que te puedan también dar una mano, porque, por ejemplo, en el camino siempre nos van a dar críticas, ¿no? Pero algo que uno aprende es que puede escuchar a todos, pero no de todos uno va a absorber todo lo que le sirve, porque como usted menciona, pues a veces provienen de simplemente, bueno, subjetividades o de personas que de pronto no conocen mucho lo que es emprender o conocer. Eso también es importante saber de quién recibimos o de quién nos rodeamos para poder aprender en este caso, ¿no? Y recibir bien los feedback, ¿no? claro, yo lo que creo es el feedback, eso, aprender de quién recibimos el feedback y también una cosa muy importante que dijo usted fue el tema de escoger también, o sea, hay personas que, por ejemplo, no han hecho lo que uno ya ha hecho, ¿no? Y, pero nos van a aconsejar, o sea, no han llegado a donde uno puede creer que no ha llegado muy lejos. Muchos profesores, y eso es un síndrome del profesor, sobre todo yo lo noto mucho de escuelas y todo, cree que no ha logrado muchas cosas. En realidad, la carrera de profesor de escuela es una carrera ya que raya en el altruismo, literalmente, ¿no? Entonces yo, honestamente, yo a veces digo, ¿cómo creen que no tienen logros? Tienen muchos, solamente que no los notan porque para ellos es su cotidianidad. Yo lo que les diría a los profesores es, saquen precisamente ese potencial, no solo de las aulas de la escuela, también postéenlo, tienen que autopublicitarse, nadie lo va a hacer por usted, eso es algo que es de hecho, ¿no? Nadie lo va a hacer por usted y tiene muchísima riqueza, mucho que enseñar, muchas experiencias. Y algo muy importante también que mantengo como una regla ya desde hace un tiempo es tener siempre en contacto a personas que saben mucho más que yo, muchísimo, sean jóvenes o mayores, pero sobre todo mayores, pero he coincidido con jóvenes que son estrellas de la educación, honestamente, o del emprendimiento, y rodearme de esas personas me enriquece muchísimo. A mí lo que me importa es eso y lograr precisamente conectar con gente que me tiene que enseñar a mí algo, que me aporta algo, que tiene incluso un punto diferente de vista, pero no me importa hacerlo. Lo que importa es de que algo me dé, yo aprendo algo cada día con alguien, que sí, con el que repara la computadora cuando se me logra, que con alguien cuando salgo del mercado, que con quien sea, pero que te dé un punto diferente de vista de la vida. Yo nunca he, por ejemplo, comerciado con cosas de primera necesidad, pero sin embargo esa visión de la vida, también de básicamente nutrir a todo un país, también me interesa mucho porque es un trabajo muy cansado y veo a los emprendedores en ese rubro y digo, wow, lo que hacen es impresionante. O sea, eso también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? O sea, ver este tipo todos los empleos, todos los trabajos, todas las personas de todo, cualquier ámbito nos pueden enseñar algo. Y a veces creemos que solamente nos pueden enseñar, y esa es una cosa que he visto mucho, en idiomas sobre todo. En educación en general lo he visto un poco, pero en idiomas mucho. Creen que solamente nos pueden enseñar personas que tienen muchísimo dinero, son muy famosas. No, porque las personas más sabias por lo general son las mayores. Y las personas también más sabias son las que han sufrido mucho. Y de esas acá hay un montón. Así que simplemente hay que escoger una y escuchar su historia un poco. Y uno aprende un montón de cosas, de emprendimiento, de vida, de inversiones, de malas inversiones, ¿no? De cómo vivir también. Entonces, eso también enseña. Siempre conectar con gente que no sea de mi mismo círculo necesariamente, o de mi extrema confianza, que siempre me vaya a decir sí a todo. Ese es un error que yo cometí por mucho tiempo. Gente que solamente adule o diga lo que uno quiere escuchar. Eso no nos sirve porque no nos nutre, no nos hace crecer. Entonces, en cambio, cambiar de personas que nos den una mirada fresca de la vida, así no sea la nuestra, así sea otro ámbito completamente diferente, eso enriquece mucho la vida, muchísimo, y te da una perspectiva para lo que tú estás haciendo, te da una perspectiva diferente. ¿No? Yo creo que ese es otro consejo, ¿no? Que se la crean más, que tengan más confianza en sí mismos, que cultiven
la confianza en uno mismo. Pero la única forma de hacerlo, según he visto, y es muy difícil, y sé que es difícil para la mayoría, es creer en uno y quererse uno. Entonces, ahí estamos en un problema, porque está visto que las personas por lo general tienen una baja autoestima en muchos casos. Entonces, no creen mucho a veces en sí mismos ni en sus proyectos, por ejemplo. Tenemos que cultivar el creer más en lo que nosotros hacemos. No dejar que otros nos digan, no, que eso está así, que eso no va a resultar. A mí cuántas veces me han dicho que no va a resultar. Ese Y primer paso, ese primer paso de la confianza, ¿no? Que pareciera que fuese algo tan sencillo, pero que en realidad hay personas con mucho potencial, con mucho conocimiento, wow, con muchas habilidades, ¿no? Que son admirables, pero que a veces por no tener esa dosis de confianza, ¿no? Ahí está la diferencia entre aquellos que hacen las cosas o aquellos que esperan que sucedan las cosas o por miedo no lo hacen, ¿no? Y ahí en esa parte, pues obviamente se marca la gran diferencia entre los hacedores, entre los que consiguen las cosas, pues y los que observan nomás que las cosas pasan, ¿no? Eso realmente también lo he aprendido mucho en charlas de emprendimiento cuando aconsejan que hay que moverse de la zona de confort. Ujú. hay que moverse siempre de la zona de confort porque es una zona engañosa. Es una zona que te atrapa y no te deja. Y es una zona que por lo general siempre quiere, y puede sonarles muy rudo. Yo hablo tal vez, como dice, es solo en idioma español, modalidad rudo. Es una zona que fomenta precisamente el que uno inocentemente caiga en la trampa de el quedarse en el mismo sitio, de no crecer, o sea, ser mediocre, porque uno no crece porque se entretiene y es muy fácil entretenerse con la dopamina, como dicen, fácil, rápida y listo, ¿no? Tengo gente que me dice, sí, 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 todo bien, bien, todo bien, todo bien, no doy el siguiente paso porque me da miedo, claro, todo da miedo, pero hay que dar el siguiente paso, ¿no? Entonces, si no lo damos, tenemos el peligro más grande que es el estancarnos y el quedarnos y nunca saber qué hubiera sido si hubiéramos dado ese salto. Eso. Entonces, eso es yo creo que una de las cosas que, que nos, culturalmente creo que nos han enseñado muchas veces, no, no, déjalo ahí, no preguntes, este es un buen trabajo, ¿para qué lo vas a dejar? Nos dicen, este es un buen trabajo, ¿para qué lo vas a dejar? El miedo al error, ¿verdad? El El miedo miedo a al fallar error, también, ¿no? no lo hagas, no lo hagas, estás bien así, ¿por qué te vas a ir? Yo he escuchado a muchas personas decir eso y a veces es que después, detrás de ese obstáculo, detrás de eso, uno no se da cuenta que detrás de esa montaña estaba la otra meta, o sea, pero nunca te vas a enterar a menos que lo hagas, a menos que te atrevas, o sea, es así, tiene que ser un tema de decisión también, un tema de de decisión personal, también tiene que ver mucho el contexto donde uno está y tiene que tener mucho cuidado de uno de cuidar el contexto familiar, íntimo, pero al mismo tiempo saber tomar decisiones en solitario, independientemente, sea en el contexto en el que uno esté. Porque yo he visto muchas personas que hasta ahora toman decisiones basadas en lo que otra persona les vaya a decir. Yo lo digo de manera personal, no se molesten, pero yo soy una persona, por ejemplo, en mi caso, yo soy casada, pero yo tomo mis decisiones. Nadie toma mis decisiones por mí. Y de hecho, desde que yo tengo uso de razón, desde los 14, 15, incluso siendo menor, yo siempre he tomado mis propias decisiones y mis padres siempre me enseñaron que respetar las decisiones era algo muy importante. Entonces, ellos me fomentaron que uno tenía que ser independiente, más allá de independencia financiera, más allá era tomar decisiones de manera independiente. No en todo, porque obviamente en una pareja también o en una familia hay acuerdos, pero en cosas muy puntuales de mi negocio, solo yo soy la persona que decide las cosas. Ahí no, como digo, es la única cosa con la que nadie puede interferir o meterse, porque es algo muy delicado y a lo que yo le he dedicado muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, tengo el apoyo felizmente de todos, así que en ese sentido todo muy bien, ¿no? Pero hay personas que no lo logran porque continuamente hay alguien que les está diciendo, no lo hagas, no, ese dinero no lo gastes en eso. Mejor no trabajes, sobre todo a nosotras las mujeres, a muchas alumnas también. Les dicen, no trabajes, no te preocupes, déjalo ahí, yo lo voy a cubrir. No, tal cosa, esto, no. No, no, yo me encargo. Hacen los trámites, papeleo, cosas así. Eso no, no, no. Esos proteccionismos, esas cosas,
es muy amable, pero muchas veces puede resultar ser una trampa mortal. Así que mejor dejarlo, mejor dejarlo, mejor decir muchas gracias, apóyame, sigue apoyando, gracias, pero yo lo puedo hacer. O sea, si yo lo puedo hacer, si yo no lo puedo hacer, pues sí, de repente enferma, bueno, normal. Pero si yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer. Tomar nuestras propias decisiones y correr con el tema del ensayo y error. Si uno se equivoca, pues se equivocó. Si uno se equivoca, se equivocó. ¿No? O sea, no es ay, me equivoco y ahora sí busco ayuda. No, me equivoco y asumo mi error. Me equivoqué, me equivoqué. Ya está. Y eso me pasó a mí bastante veces. Me equivoco un montón. Y digo, ups, ya me equivoqué. ¿Qué voy a hacer? Tengo que aceptarlo, ¿no? No puedo rehuir y decir, no, no, ahora sí necesito ayuda, no, no, necesito ayuda, sí, pero hay que tratar de ser responsable por los actos de uno mismo, ¿no? Entonces es Así importante. es. Ujú. Eso es lo que yo creo al Sí, menos. en resumen, Miss Mónica, pues tomando en cuenta todos los aspectos, pues no, o sea, asumir la responsabilidad que a uno le toca, eh, todos vamos a darnos cuenta que en el transcurso, pues, de nuestras actividades, pues siempre vamos a tener, pues, que cosas que mejorar, escuchamos sugerencias, tenemos que también vivir experiencias para entender, ¿no? Porque no basta solamente con pensar o sobrepensar las cosas y finalmente lanzarse a la acción, en resumen de todo lo que hemos podido abordar, ¿no? Amigos, la hora de los emprendedores, antes de llegar a su parte final, les recuerda que estamos hablando sobre emprendimiento de idiomas, es decir, freelancers, ¿no? Tenemos invitada a la profesora Mónica Perla, que ella nos ha dado su testimonio, ha conversado muy abiertamente con nosotros sobre este tema, ¿no? Eh, Profesora Mónica, eh, en esta última parte quisiéramos pedirle su opinión o un mensaje, pues, sobre lo que es em, empezar de cero, ¿no? Usted comentó de que obviamente no es necesario tener todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué les decimos entonces a esos emprendedores, aquellas personas, emprendedores de idiomas, en este caso, que sean profesores, que comiencen desde su laptop, comiencen con lo que tengan para poder iniciar, ¿no? Finalmente, usted, un mensaje final para ellos. Yo les diría que simplemente den ese salto, el salto que tanto le tienen miedo, ese salto que dicen, no, es que si lo doy y si fallo, ¿qué pasa si fallo? Uno piensa que va a fallar, pero básicamente uno lo único que va a pasar es como cuando los niños, por ejemplo, dan un salto y en la mayoría de los casos lo único que sucede, claro, obviamente hay que ser cautos en la vida, ¿no? Uno ya es adulto y uno sabe de que hay cosas que pueden salir muy mal y hay que tener siempre, y eso siempre se lo repito, incluso a mis alumnos, cuando me piden un consejo les digo, y cuando no me lo piden también, les digo, siempre tengan un backup, siempre tengan un respaldo, un fondo de emergencias, porque nunca sabe lo que puede pasar. Hay que tener un fondo de contingencia, ser precavidos, me ha ayudado, me ha sacado de varios problemas. Pero den el salto. Lo peor que puede pasar es que sea, pues, digamos, un pequeño fracaso, un pequeño setback, un pequeño retroceso en lo que estamos haciendo, pero nunca va a ser una pérdida. La gente ve solamente las cosas de dos maneras, ¿no? Éxito, fracaso. ¿Salió bien o salió mal? O dicen, ¿no? De repente yo gané o perdí. No, yo lo veo de una forma muy diferente. Yo lo veo como gané o aprendí. O sea, si no lo hice, si no lo logré hacer, pues aprendí. O sea, no es que, ¿cómo se llama? Ah, ya, perdí. No, 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 no. Yo siempre lo veo como aprendí. Siempre es la forma en que lo voy a ver, porque en resumen, si uno quiere, digamos, tener un, tener un negocio que dure en el tiempo, uno no se puede quedar estancado. El primer paso es el arriesgarse, la primera vez. Luego el siguiente paso es a volverte a arriesgar, o sea, a volverte a arriesgar a pesar de que sabes de que muchas cosas pueden salir mal, porque muchas cosas pueden salir mal, ¿no? Entonces, yo creo que el factor de riesgo, yo sé que no a todos se les da natural el factor de riesgo, y yo lo entiendo perfectamente. Es un mundo en el que también nos enseña.
de que el riesgo es algo, ay no, o sea, le rehuyen muchísimo, pero hay que arriesgarse para ganar. Siempre es lo que yo les diría, arriesguense para ganar. Arriesguense a ganar porque si no se arriesgan, o sea, siempre se van a quedar con esa idea, ¿y qué hubiera sido si yo lo hubiera hecho así? ¿No? No, no tienen eso. Entonces, siempre es bueno arriesgarse y decir, bueno, lo hice, ¿no? Salió bien, creo que no está tan mal. De repente no salió como uno quería, pero es un paso adelante, siempre va a ser un paso adelante. Incluso si no salió como uno quería, uno ya sabe que por ahí no es, entonces va por otro lado, pero tiene que arriesgarse, porque si no uno no da ese salto, siempre corres ese riesgo de que tanto personas como el contexto, como la situación y cualquier otro pretexto que luego uno encuentre en el camino, nos hagan retroceder y quedarnos eternamente en una especie de zona de espera, donde estamos esperando que salga un avión que nunca llega. Entonces, que no va a llegar ningún avión, uno se tiene que simplemente ir corriendo o caminando con lo que tenga. Por eso digo, empiecen con lo que tengan y láncense a pesar de que de repente las opiniones estén divididas entre la gente que conocen, láncense, háganlo. Si de repente no resulta por ahí, pues se darán cuenta, bueno, no resultó por ahí. Pero obviamente tener siempre cuidado de tener algo que nos respalde, no hacer las cosas también a tontas y a locas y decir, no, me lanzo y no tengo luego un cobre. No, hay que tener de todas maneras ir ganando algo de experiencia y algo de mérito para guardar y luego lanzarse, y luego dar los siguientes pasos y lanzarse de nuevo. O sea, es casi, casi como un deporte de aventura cada cierto tiempo, uno tiene que estarse lanzando y lanzando y lanzando. Y cada año creo que, o cada cierto tiempo, dependiendo del negocio, hay un momento en el que hay que tomar una decisión. ¿Hago esto? ¿Ya no continúo haciendo esto? Si sigo, no sigo, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Uno tiene que tomar esas decisiones así, sean muy difíciles, las tiene que tomar y es algo que es necesario en la vida. Así que no tener miedo no es tampoco, o sea, como un prerequisito, todos tenemos miedo, pero incluso a pesar del miedo, pensar que en todo lo que puede salir bien, que al final también es una ventaja, ¿no? O sea, es pensar más en lo que puede salir bien que en lo que va a salir mal. ¿Qué, qué podría salir tan mal, pero tan mal, en países como los nuestros, donde hemos vivido de todo? ¿Qué podría salir tan mal si ya nosotros tenemos más o menos una edad y cierta experiencia y decimos, bueno, esto es lo que puede pasar, esto es lo que puede pasar, esto es lo que puede pasar? Eh, Nada puede salir tan mal. Simplemente vamos a aprender de eso y volver hacia otro lado y intentarlo nuevamente. Es lo único que podemos hacer. Entonces, seguir intentándolo siempre. Eso sí, formándonos. Es muy importante la formación y no subestimar ni siquiera el tutorial de YouTube, porque hay muchos que son buenísimos. No subestimar la enseñanza que uno puede tener de repente de colegas, de alumnos, de personas X que nos pueden brindar un consejo que puede ser invaluable. No subestimar nada de eso. Así como tampoco dar todo por sentado de que todo está bien porque simplemente nos lo dice alguien de confianza, ¿no? Avanzar con lo que hay y dar esos saltos de fe que a veces son un poco difíciles de dar. Yo sé que a veces en nuestros países es retador tener fe, pero hay que tenerla, hay que seguir adelante. Entonces, eso es lo que tal vez yo les aconsejaría, que siempre avancen, ¿no? Y bueno, y que cualquier cosa, siempre hay algo que nos va a sostener de alguna manera y tenemos que encontrar cómo apalancarnos para poder seguir dando otros pasos más adelante y seguir mejorando para hacer crecer, porque un emprendimiento es el inicio, luego es una empresa y luego esa empresa tiene que crecer y florecer y si no, tiene que diversificarse. Nunca piensen en que va a fracasar, piensen en que se va a diversificar o que va a cambiar o que va a mutar. Pero sobre todo las palabras negativas siempre siento que atraen cosas negativas. En cambio, las posturas y palabras positivas probablemente siempre atraen eso, cosas positivas. Entonces es muy importante también la mentalidad con la que uno aborde eso. Creo que eso es lo más importante, eso y la formación constante y no considerar que ya lo sabemos todo. Sabemos una parte, pero no sabemos todo, así que hay que seguirnos formando en diferentes áreas de la vida y en nuestra especialidad también, pero en diferentes cosas, en negocios, algo muy importante, formarse financieramente y en negocios, al menos un poquito, tener un nivel básico de eso para poder enfrentar este mundo que si uno no tiene ese pequeño entendimiento de las cosas que están pasando, pues hay muchas cosas que nos pueden salir un poco mal, ¿no? Entonces, eso sí, es importante formarse, prevenir situaciones, diría yo, ¿no? Prevenir futuros desastres financieros, como no saber hacer un presupuesto, ¿no? Porque uno tiene que presupuestar gastos para una empresa, si sea pequeñita, tienen que presupuestar gastos,
tiene que hacer pagos mensuales, tiene que hacer pagos anuales, tiene que rendir impuestos, tiene que adquirir, por ejemplo, equipos, ¿no? Que si celular, que si trípode, que si laptop, que si luces, que hay muchas cosas que hacer, hay que invertir en formaciones, en congresos, en viajes, y todo eso tiene que ir en un presupuesto, aparte del presupuesto personal, ¿no? Entonces también es importante aprender un poco de eso para de esa forma no tener sorpresas, minimizar los errores, creo yo, ¿no? Y muchísimas gracias, Miss Mónica, por su mensaje, por sus palabras. Amigos, la hora de los emprendedores ha llegado a su final, esperando primero que ustedes hayan visto este programa y lo hayan eh, ver la parte positiva, ver lo que ustedes realmente es útil y como lo explicó nuestra invitada, pues ver lo que es necesario, aquello que nos sirve, ¿verdad? Y creo que es muy importante ver las reflexiones que cada uno de ustedes puede aprender, ¿no? Después de haber escuchado. Miss Mónica, realmente es un gusto tenerla aquí, haberla tenido aquí a lo largo de esta entrevista en nuestra segunda oportunidad, porque la primera la tuvimos en un programa en inglés para profesores de inglés, ahora Interactivo. en emprendedores, ¿no? Deseando que le vaya muy bien, éxitos en sus actividades de freelancer y en las actividades que Muchas usted emprenda, gracias. ¿no? De parte de nosotros, la hora de los emprendedores, así les deseamos a todos nuestros amigos invitados, ¿no? Muchísimas gracias a todos, muchas gracias a ti Andrés, de verdad es un gusto estar acá nuevamente y de verdad muchísima suerte a todos y ya saben, emprendan que es un camino muy de mucha aventura y muy divertido también, hay que ver la parte divertida incluso de los desastres, pero uno aprende mucho y al final siempre se llega, de alguna u otra manera siempre se llega a la meta, siempre, así que tengan esa seguridad que van a llegar, si emprenden van a llegar, así que nada, seguir luchando nada más, seguir bregando, eso es lo más importante. Muchísima suerte a todos. Gracias por sus palabras finales y bueno, amigos, hemos llegado a la parte final. Gracias por su sintonía y estaremos en una próxima entrevista de la Hora de los Emprendedores, ¿no? Que estén muy bien. Gracias a todos. Gracias. Bendiciones. Hasta luego. Igualmente. Gracias.